Como les mencionaba anteriormente, Lenin se percata de que la sociedad estaba tan mal. Entonces, ¿qué busca por medio de su reforma, su política educativa? Que el país se levantara inmediatamente con lo que era la revolución industrial, con lo que es las tecnologías en aquel tiempo y por supuesto con una educación en la cual las personas tuvieran la posibilidad de aprender más y de tener futuros profesionistas. ¿Por qué? Porque los maestros ya no tenían la juventud, digámoslo así, para poder continuar a dar clases durante muchísimos años. Tenían que tener gente educada para ello, prepararla para suplantarla y mandarla fuera del país o en las mismas cercanías de las poblaciones a educar a las personas y posteriormente tener un nivel educativo más arriba y una economía obviamente elevada. ¿Qué es lo que vemos actualmente con respecto a este tema? Bueno, mi punto de vista es, si existe una sociedad educada, existe una economía mejor. Si hay mejores condiciones educativas y de trabajo, vamos a tener una mejor nación. Entonces, él buscaba esto. Si nosotros vemos nuestro punto de vista aquí en México, pues no quieren que aprendamos cosas, no quieren que nos defendemos, como les digo a los muchachos. Aprendemos y no podemos hablar porque si hablamos, pues cómo nos va, ¿verdad? Nos va muy mal. Lenin también nos dice que las instituciones pedagógicas y educacionales eran no solo objeto del interés de los padres en relación con el porvenir de sus hijos, sino también con el interés del conjunto de la sociedad en relación con el logro de la obra de la revolución socialista, que es lo que yo les decía. La sociedad se unió en el punto de decir, sí, vamos todos a ser socialistas y vamos todos a aprender. Entonces, en este punto de vista, Lenin buscaba enseñarles a la gente el por qué necesitaba esa revolución educativa y social, por qué ese punto de vista tan importante dentro de la misma sociedad, para qué y por qué, es lo que él buscaba. El proyecto educativo de la Revolución Soviética, como les mencionaba, buscaba los principios educativos del marxismo, no sé si se acuerdan del marxismo, que la gente aprendiera, que se defendiera, que fuera más analítica, más sintética en un punto de vista. Por ahí lo vimos en la primera unidad. Entonces, él busca que el país tenga una economía más elevada después de las guerras. Y dirigió la reconstrucción educativa y creó inmediatamente la revolución desde octubre para tener un comisariado del pueblo en la educación. Así se le llamó a su reforma, Comisario del Pueblo para la Educación, cuyo frente situaron a Anatoly Lunacharsky y Nodasaya, quienes fue compañera del primero, de Anatoly, los cuales hicieron un diagnóstico de cómo estaba el país y qué edades, como les decía, no tenían educación o formación. Entonces, investigan cuáles son las poblaciones que tienen menos educación, investigan las condiciones sociales económicas, investigan dónde pueden construir las instituciones educativas y la economía que se necesitaba. Entonces, estos dos personajes son quienes aquí en México tenemos como secretarios de educación, pero allá se les llama comisariados. En, mil, en 1917, este Comité Central comunicó al Segundo Congreso de los Soviéticos de Petrogrado los nombres de los miembros del gobierno, que es lo que les acabo de mencionar. Y a partir de este tiempo empieza lo que es la búsqueda de la nueva educación. La finalidad de este comisariado fue dada y fue muy importante con dos puntos. El primer punto es eliminar el alto nivel de analfabetismo existente, construir una red escolar, que es lo que les decía, buscar cómo en un terreno podían tener diferentes niveles educativos. Y obviamente se inició con la reconstrucción de una red escolar a lo largo de todo el país, en lo cual pues su diseño iba a ser más renovado a lo que tenían anteriormente. Aquí en México sucedió lo mismo durante aquellas épocas con José Vasconcelos. Vasconcelos buscaba lo que era una nueva revolución educativa, pero que también fueran concursos entre pedagogos, maestros, psicólogos, aquellos que tuvieran un doctorado, una maestría, para ver la forma de educar, los libros, cómo iban a ser diseñados, etcétera. Aquí viene lo mismo, de aquí también se surgen estas ideas que arrastraron hasta nuestro país. La educación en octubre de 1917 anunciaba el primer sistema educativo soviético que se iba a iniciar en la educación popular. Entonces, aquí el marxismo, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho, porque surge, vamos a decirlo al mismo tiempo, con Karl Marx y en la sociedad soviética, ellos se querían apegar a los principios de Marx.
que era tener una cultura propia de los educandos y de los educadores.